Revista.0 en YouTube. Leyendo por la diversidad. Un truculento relato autobiográfico sobre los acontecimientos que antaño quedaron ocultos entre los muros del Centro Escolar Santos Niños Justo y Pastor. Más tarde derivarían estos en el año 2010 en el proyecto que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Comunidad de Madrid, desarrolló para la conversión en el futuro Museo Nacional del Crimen. Tendido sobre los raíles del ferrocarril, el autor refiere en su grabadora los castigos y torturas que a mediados del pasado siglo las religiosas hijas de la caridad aplicaban a los niños huérfanos en dicho internado español regentado por la Junta Provincial de Protección de Menores. El escalofriante relato concluye al tiempo que se aproxima un tren mercancía sobre dicha vía. Unas pinceladas de felicidad iluminan débilmente la negritud de un cuadro cuyo fondo está cubierto por la ceguera sobrevenida al protagonista junto a la muerte del ser más amado. El recuerdo de los crímenes y la sexualidad aberrante entre monjas, el sacrílego escándalo eucarístico se mezclan con los consejos éticos y el amor profesado a su maestro, el filósofo metafísico Enrique Pajón Mecloy, educador de sentimientos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido a la presentación del libro de César Delgado, Caruga, ojalá me hubiera muerto cuando nací. Espero que os haya emocionado y gustado tanto como lo hizo conmigo. Hoy nos acompaña a nosotros Ángel Basanta, crítico y ensayista, y amigo de César, porque si no, no estaría aquí. Y César Delgado, el autor del libro. En nombre de la Delegación Territorial, quería daros a todos la bienvenida a esta, a la que es vuestra casa, y espero que disfrutéis de la tarde, al igual que disfrutamos algunos, con esta magnífica obra que nos ofreció César Delgado. Y ya no me enrollo más, le cedo directamente la palabra a Ángel Basanta y que tengáis muy buena tarde. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Supongo que César se las dará más efusivamente que yo incluso. Y yo quiero agradecer, porque ha sido occidental, al grupo de compañeros amigos que me han traído hasta aquí, porque yo entré más despistado que una trucha fuera del agua. Oye, había un edificio tan grande que digo, Dios mío, yo no sé a dónde voy. Y les pregunté si venían a la presentación de un libro. Me dijeron que sí, ya subí con ellos y ellos me trajeron aquí pues muy amablemente. Luego después César me lo ha confirmado aquí. Descubrí solo en unas pequeñas palabras que oí entre ellos, creo que eran, Pajarito trabajaba en un cine, y digo, uy, estos son de la pandilla. Son de la pandilla, porque Pajarito es un personaje del libro que yo recuerdo también. Y bueno, pues hasta ahí esta espontánea introducción. Quiero pedirles disculpas por esta tos que tengo, que no tiene nada que ver con el virus, afortunadamente. O yo ya no lo sé, porque bueno, he encontrado un otorrino que me ha averiguado de dónde viene, de unos pólipos nasales, de los senos paranasales, y tengo que operarme. Tengo fecha ya para mayo y espero que la tos pues se me vaya con ello. En cualquier caso, quiero decirles que en el momento en el que mi cabeza se centre en lo que voy a decir, no sé por qué, supongo que por regímenes internos del cerebro, la verdad es que toso menos, será porque pienso solo lo que tengo que ir diciendo y cada vez iré tosiendo menos. Vamos a ver, esta novela que yo he accedido con enorme satisfacción a presentar, me lo pidió María José Sánchez Lorenzo, fue la ganadora del premio especial Tiflos de narrativa en el año 2019, en un jurado presidido por Luis Mateo Díez, que no es poca cosa, en el que formaba también parte Manuel Ongares, otro gran novelista de nuestros días, y del que yo tengo la fortuna también de formar parte. Y acepté presentar la novela porque tenía un gratísimo recuerdo de la novela cuando la leí en el año del premio, y también por el gratísimo recuerdo
del premio Tiflos, que les juro que es uno de los poquísimos premios literarios limpios que hay en este país. Y perdónenme la inmodestia, pero yo he estado en muchísimos jurados de premios literarios: Ateneo de Sevilla, Torrente Ballester de La Coruña, Premio Logroño de Novela, Premio Nacional de Literatura, y por tanto puedo hablar con conocimiento de causa. En el premio Tiflos nunca, jamás al jurado, a mí por lo menos, y a los demás tampoco, se nos ha dado instrucción ninguna. Yo personalmente no lo hubiera aceptado. Y los nombres que les he citado, Luis Mateo Díez o Manuel Longares, estoy absolutamente seguro de que tampoco. Por tanto, son varios motivos por los que yo he aceptado presentar la novela, y espero, pues por lo menos, estar a la altura de la novela. Yo de César Delgado González, que es el autor, no voy a hablar porque personalmente yo acabo de conocerlo aquí, ahora mismo. Sabía quién era desde el día del premio. Como ustedes saben mejor que yo, pues es un hombre muy polifacético, escultor, pintor, fisioterapeuta, hombre de amplios saberes y actividades, lector, escritor, y también un profesional de la áptica, que yo me enteré de lo que es precisamente por haber aceptado venir a esta presentación. Es una palabra, lo confieso, que yo ni conocía. Y ahí me enteré de que, bueno, que es la ciencia del tacto, y no voy a decir más porque él sabe mucho más que yo de eso, que yo no sé prácticamente nada. La novela es una novela de iniciación y de aprendizaje. Es una novela que tiene 4 partes, la primera y la última muy breves, las 2 partes centrales muy extensas. La primera parte son unos preliminares en los que aparece un único texto, que es una noticia, comentario, aparecida en el diario ABC, y creo recordar que en el año 2010, con la noticia de que se va a inaugurar en Madrid un museo del crimen. Y se va a inaugurar en la localidad madrileña de Tielmes, aprovechando un antiguo edificio que había sido un orfanato, regentado por monjas hijas de la caridad. Luego viene la segunda parte, que ya mucho más amplia. Son 9 capítulos, se titula El palo de la leche, que luego verán a qué se refiere, y en esos 9 capítulos un narrador protagonista que se llama César Delgado, tanto igual que el autor, cuenta los años primeros de su infancia, de su iniciación, siendo muy niño, aquí en Madrid, en un sótano infrahumano, muy pobre, de la calle Conde de Peñalver, en los primeros capítulos asistiendo también a un orfanato regentado por las hijas de la caridad, donde allí le pusieron el sobrenombre de Caruba, por unos polvos que les ponían en el desayuno muy parecidos, creo que al colacao o algo así. Caruba era tan niño, 2 años, Carubita, es como le llamaban. Luego, entre los 3 y los 10 años, es trasladado con otros compañeros y con su hermano Pepito, que es fundamental en la novela, José Delgado. Son trasladados al orfanato de Tielmes, regidos también por las hijas de la caridad, y que llevaba el nombre de Santos Niños Justo y Pastor. Y ahí es donde realmente empieza la historia verdaderamente estremecedora e inolvidable, porque hay pocos libros que cuenten episodios tan amargos que provocan un dolor tan profundo como este. Aquellos niños sufrieron todos los malos tratos posibles
por unas monjas crueles hasta la saña, y entre ellas pues hay algunas que se destacan especialmente por esa capacidad de hacer daño, de torturar, de atormentar, de causar daño, como la feroz Braulia, Sor Braulia, o la Madre Superiora, de nombre Isabel de la Cerda. Son episodios verdaderamente... yo cuando releí el libro, es que me acordaba de casi todos, porque es inolvidable, desgraciadamente inolvidable, por tanto dolor, tanta humillación y tanta vejación como se les causó a aquellos niños. Y César Delgado va contando su historia desde un presente narrativo que se sitúa en el año 2018, hace poco tiempo. César Delgado está entonces tumbado en las vías de un tren, esperando a que venga un tren y que lo mate, es decir, quiere suicidarse, pero está grabando en un magnetófono, y para que le dé tiempo de contar el relato, cuando oye que llega un tren se cambia de vía, para que le dé tiempo a seguir, hasta que al final ya no se cambia y muere. Con los 9 capítulos de esa primera parte, digamos que termina el relato de iniciación, y viene una segunda parte que son, creo que 10 capítulos, que serían los de la parte de aprendizaje, o por lo menos continuación de la iniciación, porque siguen siendo muy niños. El cambio se produce exactamente en el verano de 1960, cuando el narrador y protagonista tiene 10 años, y vienen de vacaciones en verano a la casa de su familia, pensando en que ya no volverán nunca más a aquel infernal orfanato. Entonces, en estos 10 capítulos de la segunda parte continúan los episodios, pero ya en un tono muy distinto, con una variedad muy diferente. Ya no se trata de castigos, de tormentos horrendos, sino que estos chavales, César, cuando era niño, digamos que se hace ahora César, al entrar en su preadolescencia. Y tanto él como su hermano y otros muchos compañeros de colegios de la zona, en una geografía urbana madrileña muy reconocible, son las calles de Conde de Peñalver, Padilla, Juan Bravo, La Gasca, General Mola, que entonces era, como se llamaba, Príncipe de Vergara, actual y anterior también a General Mola, porque General Mola fue, digamos, una imposición de la dictadura franquista. Es, por tanto, una geografía muy reconocible, y estos capítulos tratan pues de esas aventuras, de esas trifulcas, de esas batallas de pandillas de chavales de distintas calles que se las zurran debidamente bien, pero que gozan de una libertad extraordinaria. Y la narración, también como en la primera parte, pero ahora de modo más acusado, va siendo una narración alternante, pero con una alternancia no sistemática. Es decir, alternante porque hay momentos en los que César, mayor, al comienzo de su senectud, como diría él, pues habla de experiencias muy cercanas y habla de lo que está haciendo en las vías del tren. Y por en medio, salpicados por esos párrafos desde 2018, siguen las aventuras en la primera parte, los castigos y torturas del orfanato de Tielmes, donde hubo incluso un intento de escapada que falló, los atraparon y los devolvieron, pero que es muy importante porque el cabecilla de aquella fuga murió de los golpes recibidos en una pocilga de cerdos.
Es el único detalle con toda precisión que les voy a contar. Lo demás, léanla si no la han leído ya y los verán ahí. Cito el detalle porque aquel muchacho dejó en el reverso de un papel escrito: "Ojalá me hubiese muerto cuando nací", que es el subtítulo de la novela. Subtítulo que vuelve a aparecer 2 veces más en la obra. Una en esta segunda parte, recordado por Pepito, cuando pierde su trabajo, que era el único sostén de la familia, muy pobre, del sótano de Conde de Peñalver. También él repite: "Ojalá me hubiese muerto cuando nací". Y es también lo que le deja grabado en el móvil a su esposa, el protagonista, César Delgado, cuando se marcha a las vías del tren para suicidarse. Por tanto, está perfectamente distribuido arquitectónicamente en la novela. Y, bueno, pues estas batallas, peleas de bandas de chavales se alternan con la asistencia a los nuevos colegios. Se produce también el aprendizaje en esa preadolescencia con otras gamberradas, en excursiones en las afueras de la ciudad de estos chavales, con la visita a algún prostíbulo. Pues imagínense aquellos niños de 13 años con los ojos absolutamente de no entender nada o casi nada de lo que veían en el prostíbulo que visitan. Y en una de esas batallas, pues el narrador y el protagonista pierde la vista, se queda ciego, con lo cual tiene que continuar sus estudios, creo que durante 5 años, en un colegio de la ONCE. Conocen la muerte, el primer muerto que ellos ven, que es la del padre, creo que se llama Don Daniel, el párroco, y es dolorosa porque lo querían bien. La prueba es que van a visitarlo. Y también la muerte muy dolorosa para el narrador protagonista de su hermano, de Pepito, que se muere, y es para él el máximo desconsuelo, porque era una verdadera debilidad el cariño que él mantenía por su hermano, criados ambos por su abuela Andrea, a la que ellos llamaban mamá Andrea, y también siempre bajo el dolor tremendo de la falta del cariño paterno por la ausencia de la madre, que tuvo que estar ingresada en un hospital durante 5 años, estos 5 años, por enfermedad de tuberculosis. Por tanto, la tonalidad cambia, no es tan horrenda como la primera, pero es muy triste también, a pesar de todas esas travesuras de chavales y de pandas de chiquillos de la misma edad. Y luego viene una parte muy breve, la parte final, que lleva por título Epílogo, en la cual alguien ha transcrito la cinta magnetofónica que dejó grabada César Delgado. La ha transcrito y cuenta que ella no ha podido evitar su suicidio, por más que le ha llevado incluso a las dos amistades mayores con las que sabía que contaba. Naturalmente, ese narrador final de este breve epílogo es la viuda de César Delgado. Esta es la historia extraordinariamente triste, demoledora, desoladora, que yo creo que vale la pena leer. El autor, en una entrevista que yo he leído, la considera que es como la hemorragia de un dolor encapsulado en el cerebro y en el corazón. Y creo que no hay mejor definición que esa frase tan certera para esta historia desoladora. Es, como les decía, una novela muy amarga, con un aroma de autenticidad y de intensidad extraordinario. Hablaré después un poco de ello. Y es una novela en la que uno
que dice, bueno, ya yo creo que lo peor ya me lo he leído, ¿qué más les pueden hacer a estos niños, ¿no? Pues no, siempre viene después algo que todavía es peor. Esta novela tiene múltiples valores literarios, no solo la autenticidad de su historia, la profunda verdad individual para aquellos niños y para la España de la época, pero tiene muchos valores literarios y para dar un poco la idea de su riqueza y vean que también hay muchas cosas positivas, les voy a leer un texto breve y no completo, porque si no me extendería yo demasiado tiempo, dedicado a Sor Socorro, que es la monja bondadosa que ellos recuerdan siempre, que César Delgado recuerda siempre del orfanato de Tielmes. Leo: jamás se remangó para azotarnos. Es que Sor Braulia se remangaba, como lo hacían otras monjas. Por el contrario, cubría incluso las muñecas con las mangas del guardapolvos, permitiendo que las manos juntas conformaran una silueta de absoluta admiración. Era tal la armonía del rostro y la euritmia de las proporciones de su general imagen que toda la vida la pasé prendado del recuerdo en busca de un semblante y alma semejantes a los de ella. Intentaba enamorarme de una compañera basada en aquel modelo. Me salto un párrafo largo y voy hacia el final. Le acompañaban la voz y la elegancia al caminar, sin ruido, sin prisa, sin duda. Sin duda flotaba en una discreta levitación. Todos deseábamos que nos hablase para acariciarnos con su tonalidad vibrátil, para enriquecernos con su cálida y entrañable sabiduría. Muy poco después, 4 o 5 páginas, viene otro fragmento más breve que les voy a leer también para ver un poco la riqueza de la novela. Por un lado, castigos, tormentos atroces, por otro lado, admiración profunda hacia otro ser humano que los cuida, no como las despiadadas monjas, y ahora el recuerdo de su madre. Mamá Carmen, que era la madre, como mamá Andrea, que fue la que los cuidó, que era la abuela. Hoy día, camino de la senectud, es una de esas alternancias que les decía, padezco mucho más que antaño el dolor, ya entonces insufrible, de los efectos de la soledad y el abandono maternos. En aquel tiempo tenía el alma filial impávida, padecía los injustos y severos castigos perpetrados por las religiosas, mas todas las tribulaciones de 5 años de ausencia materna se acumularían y multiplicarían hasta un daño indescriptible durante toda la vida. Mamá Carmen vive hoy en una residencia geriátrica de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ha cumplido 91 años. Lee la prensa todos los días. Contempla la televisión, escucha los programas radiofónicos de humor y morirá sin conocer el estrago moral que nos infligía el azote cruel de su tuberculosis. Es decir, es una novela de una riqueza sentimental extraordinaria y de una variedad técnica digna de subrayarse también, porque es una novela con una arquitectura muy trabada. Son 4 partes, pero las 4 partes están indisolublemente unidas. La primera, que es la noticia en el diario ABC de la inauguración, por lo menos del proyecto del Museo del Crimen en el antiguo orfanato de Tielmes, es sin duda la que le da al autor, digamos, el empujón, el embrión para empezar a escribir su novela. La novela se pergeña a partir de la lectura de ese artículo. Las 2 partes que vienen después son 2 partes que están también muy trabadas entre sí. La primera, ya he dicho, es el palo de la leche, que es el palo con el que Sor Braulia los azotaba, los apaleaba. Y la segunda, el barrio Torrijos, están muy intensamente conectadas por esa alternancia de
narrador protagonista en 2018 a punto de suicidarse, con la memoria, con los críticos literarios utilizamos palabras raras, a veces eso se llama una analepsis, con analepsis que recuerdan muchos episodios del pasado. Y esa narración del pasado es lineal, es como una novela tradicional, pero también con saltos temporales, que ahora son prolepsis. Las prolepsis son anticipación, es decir, el niño, César, o el niño ya preadolescente, César, está viviendo la historia que César Delgado está contando y la cuenta de modo lineal, pero hay muchos momentos en que de repente César Delgado aparece con voz y voto en la novela contando historias, fragmentos de historias vividas muchísimo después, y se va entrecruzando todo ello. Y finalmente el epílogo es ni más ni menos que el que garantiza la fenomenicidad de la novela. Perdón por la palabra otra vez. La fenomenicidad quiere decir, es la que garantiza el hecho de que la novela esté aquí. La novela está aquí porque alguien ha transcrito la grabación magnetofónica. Y eso es lo que se nos garantiza en el epílogo. Otro valor extraordinario es el de la hábil mezcla, combinación, mejor dicho, de narración, descripción y diálogo. Es una novela muy completa en ese sentido y la verdad es que uno se queda horrorizado al recordar grescas o conversaciones entre las monjas. Es que hay que leerlo. Y esa combinación de narración, descripción y diálogo, como ejemplo de descripción valga el que les leí de Sor Socorro antes, y hay que añadir también la riqueza reflexiva, los momentos de reflexión que aparecen muy bien dosificados a lo largo de la novela y en los que el autor se ha apoyado en las teorías del filósofo ciego, lo reconoce él mismo en la novela, las teorías del filósofo ciego Enrique Pajón Mecloy. ¿A quién está dedicada la novela? Es decir, al principio leemos a mi querido amigo y maestro Enrique Pajón Mecloy. Es decir, que todo está perfectamente unido en esa composición arquitectónica de la novela. Es también una novela en la que hay muchos contrastes. Son contrastes que aparecen primero entre las dos partes, porque la parte primera, dedicada al orfanato de Tielmes, es una parte de castigo, de atrocidades, de violencias inmundas, y la segunda parte, en contraste, es una parte salpicada de gamberradas, correrías de chavales por el barrio de Salamanca. Esto es el contraste entre las dos partes, pero en esta segunda parte hay un contraste muy claro entre ella misma, porque en esta segunda parte se nos advierte por un lado, se nos muestra por un lado la pobreza de las familias del sótano de la calle Conde de Peñalver donde vivían, y en el mismo barrio, el más lujoso de Madrid, el barrio de Salamanca, al menos en aquella época, pues los niños aparecen absolutamente asustados, asombrados, mejor dicho, de los cochazos impresionantes que en el Instituto Nacional de Industria tienen los poderosos que viven en el mismo barrio. Hay también, además de contrastes, hay mucho sentido del humor. Sentido del humor que les voy a destacar sobre todo dos momentos. Uno es el que recuerdo del orfanato de Tielmes en la primera parte, en algunos rezos públicos que aquellos niños profanaban literalmente,
abortándolos con solemnes pedos. Era la única manera que tenían de sublevarse, con el escándalo espectacular de las monjas, claro. Y en la segunda parte misma, entre sí, pues el contraste extraordinario entre la pobreza de los niños del barrio del Conde de Peñalver, del sótano del Conde de Peñalver, y la riqueza de los ricos, poderosos del lugar. Y otro rasgo de humor aparece, por ejemplo, en la segunda parte, en un momento triste, cuando ellos van a visitar al padre Daniel, y uno de ellos no puede contenerse y enciende un cigarrillo, y con el fuego acaba provocando un incendio descomunal, que aquello termina pues, de una manera casi dantesca, con intervención incluso de los bomberos. Y voy a ir terminando ya, porque si no van a decir que no paro. Es verdad que mis amigos dicen siempre que hablo mucho, pero es que la novela me ha interesado, si no hubiera acabado ya. Es una novela, el autor la considera una novela autobiográfica. Así lo leí en esa entrevista que les citaba antes, una novela autobiográfica que él dice que la frase que le repetí antes, que le ha salido como una hemorragia de dolor encapsulado en el cerebro y en el alma. El autor, luego después él nos lo confirmará o no, en la que él cuenta hechos que fueron verdad. Es decir, que él, digamos, defiende la autobiografía de la novela, el carácter de novela autobiográfica. Pero aquí, sin contradecir lo que dice el autor, sí que quiero puntualizar algunas cosas. Cuando uno escribe su vida, nadie escribe su vida pasada tal como fue, nadie, sino que la escribe tal como recuerda que fue, que no es exactamente lo mismo, porque todos sabemos que la memoria cambia según los estados de ánimo, sobre todo con el tiempo. La memoria es siempre selectiva. Por eso la memoria es uno de los pilares de la literatura. De ahí nace ni más ni menos que Proust. Son palabras mayores. El otro pilar es el sueño, y de ahí nace el surrealismo y el realismo mágico, que son palabras mayores también. Por tanto, insisto, sin negar la autenticidad que ya he proclamado antes, tenemos que literariamente aquilatar mucho ese carácter autobiográfico, porque, como decía, la memoria es selectiva, la memoria va cambiando, y en la lectura de una novela, aunque sea una novela autobiográfica, se produce siempre lo que técnicamente llamamos la suspensión del descreimiento, mediante la cual el lector renuncia a comprobar si lo que el autor cuenta es verdad o no. Por eso es una novela. Eso se le reclama al historiador, no al autor de una novela. Lo que sí se le reclama, y lo voy a decir con palabras de Cervantes, es que la cuente bien. Como por ejemplo le dice el canónigo toledano en el capítulo 47 de la primera parte del Quijote, a Don Quijote, cuando ya regresan a casa, le dice literalmente: hanse de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de los que las leyeren. Esa es la garantía de una novela bien hecha. Usted cuénteme todas las fantasías que usted quiera. Si las cuenta con coherencia entre ellas, aunque sean fantasías, yo me lo creo. Y ese es el arte de la literatura, ese es el arte de la novela, es el poderío de la literatura, poderío de la memoria y el poderío de la imaginación, que no es más que memoria fermentada,
como dijo una vez el gran escritor portugués Miguel Torga. Por tanto, voy a aquilatar hasta donde pueda esto de las figuraciones del yo en literatura. El César Delgado que está aquí no es el mismo que el César Delgado que está aquí. No es el mismo. Aunque hablemos de una novela autobiográfica. Este texto, yo creo que debemos considerarlo una autoficción, que es una de las corrientes novelísticas más importantes en la novela española del siglo XXI. ¿Y qué es una autoficción? Eso sí que es ya meternos en camisas de 11 varas. El novelista italiano Antonio Tabucchi dijo que una autoficción no es una autobiografía, no es una novela, tampoco es una autobiografía novelada y tampoco es una novela autobiográfica. ¿Qué es entonces una autoficción? Pues es un texto en el cual narrador, protagonista y autor tienen el mismo nombre real, mismo nombre, los mismos apellidos, tienen la misma edad, como aquí pasa, coinciden en casi todo. Pero nunca podremos estar seguros de si esto es verdad y aquello es falso. Una autoficción es un texto en el cual el narrador y protagonista cuenta historias que coinciden en gran medida con las del autor. Pero ya digo, el autor está desamparado. No puede determinar si esto es verdad y si esto es mentira. A mí me gusta emplear mucho una palabra que yo oí de niño. Yo soy gallego, nací en una aldea de Lugo y de mayor me he convencido de que mis mejores maestros fueron mis vecinos aldeanos, casi analfabetos, pero con una extraordinaria sabiduría popular. Extraordinaria. Muchas veces acabo mis conferencias con una frase que oí de niño. Cuando hablo de la autoficción siempre acabo con esta, que les va a dejar pensando más de un tiempo en qué quiere decir. Fue la respuesta que dio un vecino mayor, uno de aquellos sabios de mi niñez, cuando tuvo que responder a algo en una situación de apuro. Y dijo literalmente, lo dijo en gallego, pero lo voy a traducir al castellano, que es exactamente igual: si te digo la verdad, te miento. Sí, sí. Eso es una autoficción. La frase es tan bonita y tan enjundiosa que ya la he visto incluso en alguna película. ¿Y a dónde ha llegado? Porque me la han oído a mí, claro. ¿A dónde ha llegado la sabiduría de aquel vecino que naturalmente hoy se ha muerto? Es, ya digo, una autoficción que se acerca mucho, eso sí, a una autobiografía novelada. A una autobiografía novelada. Porque novela autobiográfica es toda novela escrita en primera persona. Miren, Pascual Duarte es una novela autobiográfica que no tiene nada que ver con Cela. Pero sí es la vida de Pascual Duarte, contada por él mismo. Eso es una novela autobiográfica. Esto es una autoficción que se acerca mucho a una autobiografía novelada porque el autor, afortunadamente vive, prueba de que no todo es verdad, es que el autor, por fortuna, no se murió tumbado en ninguna vía de tren, vaya. No, si no, no tendríamos la novela escrita. Y, como digo, es una autoficción que cumple todas las reglas, que se une, por tanto, a esa corriente narrativa tan arraigada en la novela española del siglo XXI. Y termino ya. Decía Kafka que la lectura de un gran libro nos produce un efecto muy parecido a un enorme puñetazo en el cerebro. Pues esto es Caruba, ojalá me hubiese muerto cuando nací.
cuyo subtítulo la verdad es que estremece, o sea que digo, qué terrible es esto. Pues luego después efectivamente es terrible, porque es una novela demoledora de la sarta de atrocidades que han tenido que padecer aquellos niños. Ese es el alcance individual, pero también representativa de unos años muy difíciles de la posguerra española, los años 50 y 60. Lo que se cuenta en esta historia pues va entre 1950 y 1963, con muchas prolepsis en las que se adelantan fragmentos de episodios posteriores. Pero bueno, son, como saben ustedes, los años del hambre y del racionamiento, del Plan Marshall y de muchas otras cosas. Léanla los que no la hayan leído y no les dejará indiferentes, porque es una novela que deja a todo el mundo un poco tocado con ese puñetazo en el cerebro. Muchas gracias. Perdóname, porque te tengo que abrazar, porque es una lección magistral la que nos has dado de literatura y de crítica, preciosísima, perdóname, preciosísima. Muchas gracias. Nunca había oído una cosa tan maravillosa. Quedo profundamente agradecido, perdóname, profundamente agradecido a Ángel Basanta Folgueira por esta lección extraordinaria que nos ha proporcionado esta tarde. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Bueno, me considero ahora pigmeo, enano, microscópico, ¿no? Por este enriquecimiento que ha hecho de esta novela, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bueno, también tengo que agradecer el esfuerzo que ha hecho María José Sánchez al proporcionarnos esta lucida ocasión, ¿no? de admirar el verbo y la certeza en la crítica tan exacta, ¿no? y tan proporcionada que ha hecho nuestro crítico Ángel Basanta, ¿no? ¿Se lo transmites tú, José? Sí, señor. Antonio, por favor. No, porque ha sido espectacular. No, es que claro que sí. Una cosa es una lección. Exactamente. Y bueno, agradecerle también, agradecérselo a María José Sánchez es como agradecérselo a la familia, ¿no? Porque es la parte representada de nuestra institución, que es como una familia entre nosotros, ¿no? También quiero agradecerle la paciencia que tuvo mi compañera María José Martín, teniendo la paciencia de soportar mis aislamientos para poder reflexionar y pensar sobre esta novela. Y también, no sé si ha venido Blanca, no, quizás no, pero también me ha ayudado Blanca, que ha sido quien me iba grabando progresivamente los capítulos para yo saber qué armonía tenía en la palabra humana, ¿no? En la expresión humana. Y desde luego, sobre todo, agradecer a mis amigos de la pandilla que están aquí, ¿no? Y mis compañeros. Ahora diré unas palabras a propósito, ¿no? Que yo tenía aquí unas pequeñas notas, ¿no? Pero es que ya me da vergüenza después de la riqueza expresiva que hemos tenido la suerte, ¿no? de admirar, ¿no? Sí que es verdad que la idea de escribir la novela provino de un compañero del bachillerato que me anunció que se había publicado el artículo en el ABC sobre el proyecto que la Comunidad de Madrid tenía previsto para el Museo Nacional del Crimen, ¿no? Se dice que hay un museo de pintura cuando hay cuadros, hay un museo de escultura cuando hay escultura, y hay un museo de crímenes cuando hay crímenes, desgraciadamente, ¿no? Y el seno donde se iba a proyectar este Museo Nacional, pues era precisamente donde yo estuve 7 años internado, ¿no? Eso, sufriendo aquellas 3 tipos, ¿no? Hay 3 tipos de instituciones que le niegan a uno la libertad, que son las cárceles, son las residencias de ancianos y son también los orfanatos. Y qué decir que Ángel Basanta
ha anunciado que el final, el epílogo, no se produjo. Pero no se produjo porque alguien salvó la situación. Y es nuestro querido amigo a quien va dedicado este libro, Enrique Pajón Mecloy, que tal era su acción humanística que un grupo de intelectuales publicó unos artículos que dieron en el libro titulado Enrique Pajón, Educador de Sentimientos. Y ese ha sido nuestro gran filósofo de toda la vida en la institución, en el país y en el mundo, porque ahora en América se están estudiando la filosofía de Enrique Pajón Mecloy, ¿no? ¿Qué más decir? Me recuerda aquí unas palabras de Federico García Lorca, ¿no? Que solía decir: hay almas a las que uno desearía asomarse como a una ventana llena de sol. Bueno, pues esto es lo que a mí me ha proporcionado el disfrutar de la filosofía de Enrique Pajón, que él, como solía decir, hay tres fenómenos pilares de su filosofía del irrealismo, cuál es la negación, la muerte y la conciencia ajena. Tres aspectos que no se pueden experimentar. Y como yo soy un puñetero y siempre estaba discutiendo con él y contradiciéndole, me permití pensar que la muerte que está encerrada en este volumen que nos ha comentado el profesor, está encerrada la muerte, y lo que se hace es transferir la muerte al lector. Y transfiriendo la muerte al lector, yo que tengo de toda la vida el complejo de Orestes de saber qué ocurre si uno estuviese muerto, captando el sentimiento del lector, comprendo quizás un poco más qué significa la muerte, porque la he transferido, ¿no? Luego, por otra parte, hay una excepción. O sea, vivimos y nacemos ¿para qué? Para morir. Porque al final terminamos en una larga agonía de toda la vida hasta que nos morimos. O sea, nacemos para morir. Ahora bien, hay una excepción curiosa. Primero, el arte, porque claro, la literatura en principio se intenta que sea un arte también, ¿no? Cada autor lo intenta, cada escritor, ¿no? Pero es una cosa absolutamente inútil. Por ejemplo, ¿qué diría yo? Por ejemplo, sería la música. Es un arte. ¿Pero qué es la música? Es un ruido inútil. ¿Qué es la escultura? Es un bulto que ocupa, que estorba en el espacio. Es absolutamente inútil. ¿Qué es el teatro? El teatro es una farsa. Aquello que están representando es mentira. Es una falsedad. ¿Y qué es el cine? Bueno, eso ya es el colmo de todos los colmos. Es el compendio de la fotografía, del teatro, de la literatura, de la pintura. O sea, es todo un verdadero disparate, una barbaridad, una cosa inútil, absolutamente inútil. Pero no podemos vivir sin el arte. No podemos vivir. Y una fotografía firmada por el autor y un libro firmado por el autor es lo que justifica la utilidad de lo inútil. La gran utilidad de lo inútil, porque nosotros somos efímeros, somos mortales, pero el libro con su contenido queda, permanece, es imperecedero, es eterno. Nosotros somos mortales, pero el arte firmado, el libro firmado, es una permanencia, es una constante. Luego ha hablado el profesor de la biografía o autobiografía, ¿no? Yo no soy muy partidario de la biografía porque en la biografía una persona habla de otra y todo escritor es siempre subjetivo, habla de sí mismo. Un autor habla siempre de sí mismo y se lo adjudica a aquel de quien quiere hablar. Por eso soy más partidario de que la realidad vivida
sea mediante la autobiografía. Que cómo lo vive, como había dicho el profesor, cómo lo vive, no cuál verdad es, sino cómo vive esa verdad, o esa hipotética verdad del autor, ¿no? Y quiero decir que es una cosa muy curiosa que nos reúne hoy aquí, porque estos niños que tanto ha mencionado el profesor, estos niños que están encerrados en este volumen, en este libro, resulta que milagrosamente están, en el transcurrir del tiempo, están aquí ahora mismo, y yo os pido por favor que os pongáis de pie, porque los niños que están aquí dentro están ahí, poneos por favor, que se os dé un aplauso, porque sois los protagonistas. Muchas gracias porque estáis aquí y estáis ahí también, afortunadamente, ¿no? Y concluyo con unas palabras de Simone de Beauvoir, ¿no? Que solía decir que la amistad no es un don permanente y eterno, es menester conquistarla indefinidamente. Muchas gracias. Si queréis preguntar algo, pues preguntáis. Yo creo que después de la lección que nos ha dado el profesor crítico Ángel Basanta, pues yo creo que está todo desmenuzado y pormenorizado en sus palabras, ¿no? sobre la novela. Y bueno, pero podemos acosarte un poco, ¿no? Sí. Eres libre. Bueno, no sé si puedo ahí. Bueno, no, lo primero, felicitar al ponente porque ha sido magnífico. Me ha alegrado además muchísimo de que sea de un pueblo de Lugo, porque yo soy de un pueblo de Asturias casi fronterizo con Lugo. Así que no sé si por eso le he entendido maravillosamente. Así que, y eso que no ha hecho falta que hablara ni en gallego ni en la falda de nuestra eonaviega, de nuestra religión. Bueno, creo que ha sido magnífico. Sí, mejor. Bueno, sí, creo que ha sido magnífico y además yo, aparte de la descripción que ha hecho de la obra, del análisis que me parece muy certero, me han encantado esos apuntes que él ha hecho a posteriori, con ese pequeño contraanálisis, ¿no?, que ha hecho de la obra, porque la verdad es que conecto muy bien con lo que ha dicho. En todo caso, yo quisiera dar mi opinión sincera sobre lo que es la obra de César, que leí con muchísimo interés, hasta con una pizquita de emoción, tengo que reconocerlo, porque obviamente había cosas que me recordaban nuestras etapas colegiales y demás. Y quiero decir que, primero, me parece que está, como lo ha dicho muy bien y con mucha más autoridad Ángel Basanta, creo que está muy bien escrita, creo que tiene una gran riqueza y por lo tanto como obra yo en principio desde luego le doy un alto valor. Eso es lo primero y creo que es importante que quede claro. La segunda cuestión, valorando un poco más lo que es la idiosincrasia de la obra, pues yo tengo que decir que tengo se ha dicho que es como un puñetazo, ¿no? En esta obra para mí ha sido casi una paliza, en el sentido de que efectivamente es esa hemorragia de dolor, pero que te deja un sentido agridulce, un sentido amargo, ¿no? Entonces yo hay una cosa con la que conecto muy bien, creo que la realidad que describe es muy auténtica, de aquella educación, de aquella pedagogía represiva, en los distintos ámbitos, tanto en la parte del orfanato como en la otra. Y ahí, o sea, ahí también, aparte de la pedagogía, es un poco esa historia del nacionalcatolicismo que está tan patente en el libro, como el papel de las religiosas y todo esto, me parece que es muy real. Ahora bien, ante ese fenómeno, yo pienso que
quizá la forma en que César lo expresa, yo diría que es de un negativismo trágico. Negativismo trágico con el que yo no coincido. Es decir, porque creo que en todos los momentos, y por duros que sean, que es verdad, y no le quiero quitar ninguna legitimidad a lo que dice, creo que siempre hay la opción de que desde nuestra personalidad, individual por un lado, pero mucho más aún colectiva, de grupo, de compañerismo, hay una capacidad de respuesta a eso. Y desde esa respuesta hay un fenómeno que es capaz, en un cierto nivel al menos, de contradecir ese negativismo trágico. Entonces, de esa realidad pueden salir posiciones que sean luminosas, que sean positivas, que sean optimistas incluso, ¿no? Y entonces eso, lo último que quería decir del libro es que me parece que no recoge, siendo muy histórico en su concepción, quizá no recoge aspectos que ya empezaban a apuntar en los años 60, ¿no? No en vano estuvo ahí mayo del 68, no en vano ahí estuvo, ya que hablamos del nacionalcatolicismo, el Concilio Vaticano II, en fin, otros movimientos emancipativos, y eso no aparece. Quiero decir, quizás esa realidad es que tardó más en llegar a ese ámbito que él describe, ¿no? Y por último, pues, que quizá me gustaría un poco más de optimismo histórico o esperanza, como le queramos llamar, al final, ¿no? Ese es un poco mi balance. Pero quiero decir una cosa más que no sé si debo, pero la voy a decir, que es que cuando se creó el premio Tiflos de literatura, y dentro de ese premio Tiflos la sección especial para escritores ciegos, tuvimos muchas dudas. Tuvimos muchas dudas porque además al principio había muy pocos trabajos de cierta valía. Sí que hubo algunos más, aparte del de César, que bueno, ya ha sido en una etapa posterior, y yo las etapas intermedias las conozco mucho menos. Pero sí que es verdad que la obra de César justifica que en el Tiflos haya la concepción de dar la posibilidad a escritores ciegos de dar un puñetazo en la mesa y de adquirir carta de ciudadanía como escritores. Y eso es lo que originariamente pretendía el premio Tiflos, aparte de ser un premio de estar presente en la escena cultural de nuestro país. Gracias. Bueno, no creo que haya nada más que decir. Únicamente responderte que dentro de ese pesimismo que ves en la novela, que digamos que envuelve todas sus páginas, hay algunas que son de cierto optimismo, en el sentido de que sí se hace mención de que quizás fuera el año más feliz de mi vida gracias a que perdí la vista en aquella edad y pude entrar en el colegio de ciegos, ¿no? O sea, decir, que hace mención de que es el año más feliz de la vida, y luego también hace mucha mención de que los años más fabulosos que he podido vivir durante toda la historia mía ha sido los que tuve con mis presentes aquí, amigos y compañeros y pandilleros del barrio de la calle Conde de Peñalver, del barrio Torrijos, ¿no? Entonces, si allí fui tan feliz, aunque se produjeron algunas tragedias, hombre, algún optimismo hay, ¿no? Y algunas, digamos, pinceladas o brochazos de humor también existe, porque, hombre, no creo que haya algo más jocoso y más humorístico que una hermana, una monja enana, se lo monte con un Cristo de su tamaño y se cague por la pata abajo después de su fiesta erótica, ¿no? En fin, yo creo que también tiene eso aquel. En fin. Bueno, yo creo que tampoco podemos cansar mucho más al profesor, ¿no? Y José Antonio, si está por ahí... Está allí, quizás podría... O pregunta o... ¿No? Yo quiero hacer una consulta. César, ¿cuánto tiempo tardaste en escribirlo? Y después de escribirlo, ¿cómo te quedaste?
Porque claro, Sí, después de leer el libro, tienes razón, ¿no? hay que respirar, ¿eh? Yo tengo que reconocer una cosa, y es que mucho más que lloré entonces, en los tiempos en que padecí aquellas restricciones y aquellos, digamos, tormentos en el internado y posteriormente con 2 graves desgracias, ¿no? He llorado mucho más mientras he escrito la novela. He tardado algunos años en escribirla, no seguido, es decir, he hecho grandes interrupciones, ¿no? Y he tenido que retomarla en muchas ocasiones, pero cuando en el año 2018 me decidí ya a revisarla, corregirla en cierto modo, yo no paraba de llorar delante del ordenador. Era como si estuviera reviviendo aquella desgracia de entonces, pero me hacía casi más daño y más dolor durante la escritura, mientras reproducía aquello literariamente, que vivirlo físicamente, ¿no? Fíjate qué curioso. No me imagino. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues parece ser que no. ¿O algún elogio? Qué fantástico, qué fantástico la novela. Muy bien, Cesario. Pues muchas gracias. Muy bien. Todos. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Punto.